Bienvenido a este tercer video donde vamos a ver parte del lenguaje que utilizaremos más adelante. Creo que es fundamental que entendamos bien cada una de estas palabras que vamos a utilizar comúnmente y que son parte del lenguaje de la mezcla. Vamos a ver qué es un plugin y para qué nos sirven. Te voy a mostrar cuáles utilizo yo y dónde puedes encontrarlos. También vamos a ver qué es el rango dinámico, cuál es su vital importancia en nuestro trabajo y cuál será la forma en que vamos a abordarlo. Y por último vamos a ver qué son las frecuencias, cómo funcionan en los distintos instrumentos o sonidos, qué es el enmascaramiento del sonido y qué es lo que está sucediendo cuando los sonidos se enmascaran y cómo vamos a evitarlo. Los plugins son las herramientas con las que llevaremos a cabo nuestro trabajo en la mezcla. Son estos los que utilizaremos para procesar los sonidos. Según la definición de Google, un plugin es un fragmento o componente de código hecho para ampliar las funciones de un programa o de una herramienta. Para el trabajo de postproducción en sí, los plugins vinieron a complementar, hoy en día más a reemplazar, las máquinas analógicas de procesamiento del sonido. Es decir, tenemos plugins que cumplen la función de ecualizar, comprimir, ampliar o reducir el campo estéreo de un sonido, efectos, entre otras funciones. En lo que respecta a los DAWs, todos los que yo utilizo al menos traen consigo una cantidad de plugins suficientes como para trabajar en una mezcla profesional de principio a fin. Es decir, nuestro software ya trae las herramientas necesarias para poder trabajar el sonido. A estos los llamamos plugins nativos. En el fondo, conociendo los parámetros de nuestras herramientas y sus opciones, podemos conseguir los resultados que buscamos. Sin embargo, existen muchas opciones hoy en día que tienen alternativas espectaculares, impensadas hace un par de años, y estas opciones claramente nos sirven para crecer más en nuestro sonido. En concreto, hoy existen un sinnúmero de posibilidades, algunas gratuitas, otras de pago, y este punto es importante para reflexionar. Normalmente vamos a pensar que una herramienta que es de pago siempre será superior a una que es gratuita, pero en el mundo de la postproducción, esa concepción, que es un poco lógica en el resto de los asuntos de la vida, no es tan real. Tenemos plugins gratuitos que son simplemente maravillosos y hay ocasiones donde estos plugins gratuitos superan a otras alternativas que son de pago. La verdad es que en todo lo que respecta a este punto específico de los plugins, es importante estar constantemente educándose, buscando información por internet, entendiendo el funcionamiento y utilidad de los plugins nuevos que salen al mercado o algunos antiguos que quizás no conocías. Creo también que hay que ser muy cautelosos al momento de decidir invertir en plugins, porque uno se puede volver loco. Existen posibilidades realmente espectaculares, y no es la idea estar comprándolos a modo de accesorio. No hay que perder la cabeza y entender que tener más plugins no va a mejorar la calidad de tu sonido. Tal y como si habláramos de las máquinas de hardware, en cuyo caso podríamos hacer una reflexión parecida. Puedes tener un estudio de millones de pesos. Sin embargo, si no controlas las máquinas, si no dominas las técnicas, es difícil que consigas buenos resultados. Hay un montón de casas comerciales que se dedican a hacer plugins para sonido. Waves, Slate Digital, Melda Productions, Brainworks, etcétera, etcétera, etcétera. Son demasiadas las empresas y las vas a ir conociendo a medida que las propias mezclas que estés realizando te pidan procesamientos más avanzados. En mi caso, constantemente trabajo con casi los mismos plugins y cuando descubro uno nuevo que me gusta cómo funciona y las opciones que me ofrece, lo incorporo a mi corta cartera de plugins que utilizo. Sin mentirles, también tengo un montón de plugins instalados que no ocupo, y esto es muy común en el mundo de la gente que se dedica a la producción. A esto es lo que le llamamos pluginitis, y es cuando pretendemos utilizar o tener guardados, como si fuesen objetos valiosos, un montón de herramientas que en la práctica o no sabemos bien cómo utilizarlos o simplemente no los necesitamos para abarcar lo que sabemos hasta ahora. En este sentido, lo que con el tiempo he escogido es tener una selección más minimalista de herramientas y buscar un dominio en cada una de ellas en vez de pretender usar 1000 y usarlas a medias. Para ejemplificar, algunos de los que utilizo sí o sí en un 99% de las mezclas que trabajo son AppQualizer, es un ecualizador paramétrico, API 560, ecualizador gráfico, API 550, ecualizador semiparamétrico,
SSL EQ, ecualizador de 4 bandas, el Puitec EQP1, ecualizador semiparamétrico, el GQ10, ecualizador gráfico nativo de Cubase, el DINEC, ecualizador dinámico, SSL Comp, CLA2, FabFilter C2 y CLA76, todos compresores, el VX Control, herramienta relacionada al panning que sirve para manipular el campo estéreo, FabFilter Saturn, saturador multibanda, M-Autopan, herramienta relacionada al panning, y el M-Autopan MB, que es un autopan multibanda. En definitiva, es importante mantenernos al tanto de cómo va evolucionando la tecnología en nuestras herramientas de trabajo y ser selectivos al momento de elegirlas. Como les comenté antes, hay un montón de estas herramientas que son de pago, y también hay algunas páginas de internet donde podemos encontrarlas en formas de descarga gratuita. Solo te daré una pista: AudioTools es una página donde está casi todo, aunque en verdad hay muchas más páginas. Como último, opino que para poder dominar cada una de estas herramientas, además de que obviamente es muy recomendable practicar mucho, conocer sus parámetros y para qué nos sirven, también está muy bueno tener a mano los manuales de uso de estas herramientas, pues nos aclararán la mente y sabremos ahora sí que estamos ocupándolas como realmente deberíamos. Y es que cada herramienta tiene funciones específicas. Pueden ver la cantidad de ecualizadores y compresores que utilizo casi un 100% de las mezclas que realizo. Esto es porque si bien responden a objetivos de las mismas áreas, como serían, en este caso, la ecualización y la compresión, cada una de estas herramientas tiene su especificidad y sirve para casos concretos. También teniendo claro que el uso de cada uno de estos plugins te funcionará mucho mejor si tienes claros tus objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr con el procesamiento en el sonido que estés trabajando? Es decir, ¿qué es lo que necesita este sonido ahora? La respuesta de esta pregunta es lo que te guiará en el procesamiento que elegirás. Por otra parte, no perdiendo nunca de vista cuál es tu objetivo y los conceptos que están por sobre una mezcla. El epicentro, la pegada, la claridad, el contraste, el brillo, la oscuridad a veces, el color, la fuerza, los matices. El rango dinámico existe entre la diferencia de volumen entre el nivel más bajo de una señal y el nivel más alto. Dicho de otra forma, es el margen que hay desde el nivel de pico y el nivel de ruido de fondo. Mientras más diferencia exista entre el nivel más pequeño de la señal y el más alto, el rango dinámico será mayor. El rango dinámico ideal depende mucho del estilo que estemos trabajando. Dependiendo de esto, querremos que el rango dinámico sea mayor o menor. Por ejemplo, en la música docta se trabaja con un rango dinámico enorme, al igual que en el jazz. Pero cuando hablamos de música electrónica, sea techno, hip hop, trap, reggaetón, o en estilos de música como el rock o el metal, entre otros, el rango dinámico estándar en los días de hoy es muy reducido. Esto no siempre ha sido igual. Con el paso de los años, los estándares de la industria musical han ido cambiando, para bien o para mal, y hoy en día, en estos géneros que te acabo de nombrar, existe un estándar que es incluso excesivo, y muchas veces se busca distorsionar en el mastering final. Sin embargo, en este momento dejo en claro que no es nuestra idea nunca distorsionar, sino todo lo contrario. Buscaremos mezclas con un buen volumen, pero siempre manteniendo a raya el rango dinámico, que donde potenciaremos la mezcla es en el mastering, y en lo que respecta a la mezcla en sí, es importante no llegar nunca a la distorsión. A continuación voy a mostrar cómo el rango dinámico podemos observarlo en una pista aislada. Ejemplificaré con la pista de voz principal, donde, aquí en la señal, podemos observar el gran rango dinámico con el que debemos trabajar. Es importante mencionarles que cuando entremos a la fase del procesamiento del sonido, nos haremos cargo de reducir este rango dinámico, ya que podemos ver cómo en algunas partes entra demasiado poca señal y en algunas partes, principalmente en las frases finales o algunos pasajes específicos de la canción, entra demasiada. De hecho, podemos ver cómo esta señal entró saturada,
Es decir, que en el momento en que se convirtió el sonido analógico a una señal digital, ya entró con demasiada ganancia, por lo tanto esta señal está dañada. Nuestro trabajo será reducir este rango dinámico sin quitar la intención emocional que tiene cada parte de la canción. Esto nos dará un sonido más firme, con más peso, y que aunque el cantante estuviera susurrando, podríamos escuchar ese susurro por encima de los instrumentos. También es importante saber que lo mismo que ocurre en esta pista, ocurre en muchas más pistas de la canción, al menos en todas las que fueron grabadas desde un micrófono. Cuando hablamos de instrumentos virtuales, la señal suele ser mucho más pareja, porque claro, estamos hablando de sonidos que se ejecutan de una manera distinta. A la vez que lo que sucede en esta pista también pasa en muchas más pistas del proyecto, también sucede en la canción como un todo. Para obtener un sonido con pegada, con equilibrio, con firmeza y con fuerza, una de las claves es controlar el rango dinámico, tanto a nivel micro, es decir, en cada una de las pistas que vayamos a trabajar, como a nivel macro, es decir, en nuestra canción viéndola como un todo. Entonces, vamos a observar cómo se ve el rango dinámico de la canción como un todo. Aunque aún no tiene mezcla, ya podemos divisar un poco el panorama. Por una parte, podemos observar todo el rango dinámico que tenemos disponible. Incluso podemos divisar algunas partes de la canción. Evidentemente, esta es la parte del principio, la introducción, donde Lalo Mirlo está recitando un poema. Podemos ver también la parte final, el último estribillo, donde más sube, donde entran más instrumentos y donde el cantante también está cantando con más coro y con más voces. Con lo que sabemos hasta ahora, falta agregar un punto importantísimo, y es que tenemos un límite, el cual no podemos superar. En ningún caso, en ninguna mezcla, sea cual sea el estilo que estemos trabajando. Ese límite son los 0 dBs. Entonces, sabiendo que el límite de todas nuestras mezclas son estos 0 dBs, podemos sacar como conclusión que dentro de este espacio que implica el rango dinámico, es decir, entre el sonido más bajo y los 0 dBs, es donde tenemos la tarea de conseguir nuestro sonido con pegada, con fuerza y con equilibrio que ya había mencionado antes. Puede sonar muy fácil que cada una de nuestras pistas tenga un sonido que no supere los 0 dBs, pero cuando hablamos de la suma de todas las pistas es otro el cuento. Para demostrarte esto, veremos el siguiente ejemplo. Pondré la pista de teclas del acordeón en solo. Podemos ver en nuestro Buzzmaster o Stereo Out cómo los picos de esta señal llegan a menos 2.7 dBs. Todo bien, ¿cierto? No llegamos a los 0 dBs, aún estamos por debajo de nuestro límite. A continuación, agregaremos el sonido del bombo y del bajo, es decir, solo tendremos 3 sonidos de 22 sonando. Ahora, podemos observar cómo ya hemos superado nuestro límite en el Buzzmaster. Si observamos, por ejemplo, los picos de la pista de bombo, veremos que este no está distorsionando. Pasa lo mismo con la pista de bajo, está muy por debajo de nuestro límite. Imagínate lo que sucede cuando sumamos todo el resto de los sonidos que aún están silenciados. Y es que la suma de todos los sonidos de la canción llega al Buzzmaster. Por lo tanto, aquí recibimos unos picos mucho más altos. Hemos superado con creces nuestro límite. Estamos muy por sobre lo que queremos estar. Estamos distorsionando. Uno de los errores comunes que se comete cuando no se tiene interiorizado el concepto del rango dinámico es subir demasiados volúmenes de forma simultánea, con el pensamiento de escucho poco tal elemento, pues le subo el volumen. Escucho poco este otro sonido, le subo el volumen. Mezclando por arriba constantemente, siempre fijándose que ninguna de las pistas por separada supere los 0 dBs. Entonces no estoy distorsionando, está todo bien. Y claro, es fácil que ninguna de tus pistas distorsione, pero cuando las sumamos a todas, es todo lo contrario. Es muy fácil que la suma de todas las pistas sí distorsione en el canal de salida. Además de que ya estamos distorsionando en el Buzzmaster, imagínate que nuestro trabajo en lo que respecta al rango dinámico implica conseguir una mayor pegada, un mayor volumen del que ya tenemos, por lo tanto, el problema se acrecentaría.
Cuando todos los elementos de la producción superan el límite de los 0 dB, hay distintas formas, dependiendo de cuál será la manera de trabajar de cada productor, de cómo solucionarlo. Sea cual sea el procesamiento que llevemos a cabo más adelante, mezclaremos los 22 sonidos de nuestra canción de una forma en que la suma de todos ellos no supere los 0 dB. Para lograr este objetivo, deberemos darle espacio a cada uno de nuestros sonidos. Controlaremos el rango dinámico. Automatizaremos lo que sea necesario, con el fin de darle la relevancia que merece cada sonido cuando lo merece. Esto lo haremos con las técnicas de ecualización, compresión, panning y la ya mencionada automatización. Las frecuencias, visto de una simple manera, son notas musicales. Es decir, cada una de las notas de cualquier instrumento, pero por ejemplo de un piano, corresponde a una frecuencia en específico. Para mostrarles esto, abriré el Ableton Live, que es el software que yo utilizo para componer, grabar y crear música. Abriré el sonido de un piano y les mostraré en la gráfica cómo cada una de las notas que hago corresponde a una frecuencia específica. Más allá de esto, vale la pena mencionarles que los humanos tenemos la capacidad de escuchar entre los 20 y los 20.000 Hz, aunque también podríamos nombrar esto como 20 Hz y 20 kHz, pues una vez que llegamos a los 1000 Hz se le comienza a llamar kHz. Es sabido que algunos animales, por ejemplo, pueden escuchar sonidos que nosotros no podemos escuchar, y a esto es a lo que se refiere. Como dicen que los perros pueden escuchar pitos hiperagudos, por ejemplo, debe ser porque estos pitos hiperagudos probablemente están por sobre los 20 kHz. En definitiva, y a lo que nos atañe a la mezcla, te recomiendo ir al link que está acá abajo, donde podremos ver una tabla de frecuencias de instrumentos, donde sale la información acerca de qué característica del sonido encontraremos en qué banda de frecuencias en cada instrumento. En esta tabla aparecerá qué cualidades le suma al sonido en distintos instrumentos, inclusive en la voz humana, ciertas bandas de frecuencias específicas. Por ejemplo, si habláramos de una caja o snare, ¿dónde podremos encontrar el peso? ¿Dónde está la claridad, el brillo, la pegada? Tal y como nos dirá esta información sobre la caja, también nos dirá esta información acerca de muchos más instrumentos. Si bien esta información es valiosa y es importante conocerla e interiorizarla, te adelanto que es una información para nada absoluta ni definitiva, y es que siempre depende de cada caso, en particular, dónde encontraremos estos atributos del sonido, ya sea la pegada, la claridad, el brillo, el peso, entre otras. Es decir, que todos los casos son únicos, todas las voces tienen sus frecuencias específicas, y no debemos tomar esta tabla de frecuencias como un dios, en el cual siempre encontraremos nuestras respuestas. Para ir finalizando este video, llegó el momento de hablar del enmascaramiento del sonido. Según la definición de Wikipedia, el enmascaramiento frecuencial es la disminución de la sonoridad de un tono a una cierta frecuencia en presencia de otro tono simultáneo a una frecuencia diferente. Es decir, cuando el oído es expuesto a dos o más sonidos de diversas frecuencias, existe la posibilidad que uno de ellos camufle a los demás y por tanto que estos no se oigan. El enmascaramiento es un fenómeno de percepción auditiva que sucede cuando un sonido en particular tapa a otro sonido. Esto, en verdad, puede ocurrir en distintos tipos de casos. Por ejemplo, es un clásico que los sonidos de frecuencia más baja tapen a otros sonidos de frecuencias más agudas, aunque en otros casos también podría pasar lo contrario, o sea que un sonido de frecuencias más agudas tape a otro de frecuencias más bajas. Aunque esto es mucho menos común, sí puede ocurrir, y es que existe más de un provocador de enmascaramiento, y no se trata solamente de las frecuencias que conlleva un sonido, sino que también está implicada la dinámica de un sonido y su temporalidad. Otra situación en la que podemos percibir un enmascaramiento es cuando dos sonidos tienen características frecuenciales similares en las mismas zonas o bandas de frecuencia. Estamos hablando de frecuencias cercanas, pero distintas, donde por ejemplo uno de estos sonidos tiene una mayor presencia en los 200 Hz y otro de estos sonidos en los 300.
existe una probabilidad importante de que el sonido que tiene la mayor presencia en los 200 termine por tapar al sonido que tiene su presencia en los 300. Debemos tener claro que el enmascaramiento es uno de nuestros enemigos al momento de mezclar, pues queremos que todos nuestros sonidos se puedan distinguir. Entonces, aquí es donde comienza a ser fundamental el concepto de abrir espacio entre los sonidos. La técnica que más utilizaremos para esto es la ecualización, aunque la compresión sidechain también tiene un papel importante, y la ecualización dinámica, que es una mezcla entre estas dos técnicas recién nombradas. Nuestra misión será guardarle frecuencias específicas a los sonidos, y mediante la ecualización subtractiva es como lo haremos la mayoría de las veces.